En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las pequeñas prédicas que acostumbramos, siguiendo el catecismo del Papa San Pío X, nuestro patrono, es el tercer día también de la novena a Santa Filomena. El Padre Rivas, por si alguno no escuchó en las transmisiones anteriores, mandó la novena en la carta que él había escrito. Hacia la mitad de la carta está el texto de la novena. Nosotros lo hemos extractado para usarlo aquí, pero allí en sus casas, en el envío del Padre Rivas, dentro de su carta tienen el texto de la novena. Y decíamos ayer, y repetimos hoy, Santa Filomena es patrona de la pureza, de la virginidad, de la castidad. Y dicho sea de paso, para recomendarles, el Padre Rivas ha hecho a la actualidad 4 conferencias sobre la vida de Santa Filomena. Hoy prácticamente terminamos de escuchar la tercera, donde narra muchísimos milagros y portentosos a más no poder, no me salía la palabra, portentosos a más no poder. Entonces les recomendamos que busquen en internet, supongo que poniendo Padre Ramiro Rivas, Filomena, algo así supongo que saldrá. Allí están. Hay 4 conferencias del Padre y creo que ha prometido una para la semana que viene, para el final de la novena. La tercera en particular, que la oímos hoy casi entera, narra muchísimos milagros y realmente asombrosos y portentosos a mano poder. Que nos dé esperanza eso, porque les decía y les insisto, que además de las 3 intenciones que pide el Padre por la gente, para que la gente se dé cuenta de la situación en que estamos, sobre todo ante Dios, pero también la situación mundial, la gente común, la gente de la iglesia moderna, los grupos de la misa en latín, etcétera, etcétera. Fuera de ello pide a cada uno una 4ª intención personal. Todos necesitamos cosas, todos necesitamos cosas, y el Padre insiste que sea algo fuerte, para que si a través de Santa Filomena se otorga la gracia, sea bien palpable que Dios la dio. Entonces yo les insisto también en ese orden. Y ya que esa es una de las santas más representativas de la virtud de la pureza, estamos justo en el catecismo hablando de lo contrario a la pureza, que son los pecados contra el 6º mandamiento, los pecados de la lujuria. Y habíamos narrado o estábamos narrando los pecados que se hacen con las conversaciones, con las cosas que uno dice, se puede pecar y mucho. Habíamos dicho, cuando uno conversando termina diciendo o aceptando o hasta quedándose callado, que la unión libre es buena. La unión libre no es buena, es un pecado mortal y manda al infierno. La gente no debería vivir en unión libre. En las conversaciones, cuando muchas veces se dice de la mano con lo anterior que no es necesario casarse por la iglesia, es lo único que vale ante Dios. Un católico se debe casar en el sacramento, ante el altar, en la iglesia. Y si no, está en concubinato. Casarse solamente por el civil, eso es bueno para un católico, se dice a veces en las conversaciones, no vale nada ante Dios el matrimonio solamente por la ley civil de un católico. También pusimos el ejemplo cuando el matrimonio se desquicia, se llevan tan mal que se terminaron separando. Si la convivencia es imposible, se pueden llegar a separar, pero lo que está mal es buscarse otro amiguito u otra amiguita. No, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida. No, si tú te casaste y te has separado porque te llevas muy mal con tu esposa, o te quedas solo en castidad o te vuelves a arreglar con tu esposa, pero no te puedes buscar ni otra amiguita en el caso del caballero u otro amiguito en el caso de la dama. El siguiente ejemplo de las conversaciones tan malas que muchas veces tiene la gente es cuando se dice en las conversaciones entre hombres a veces que un hombre casado puede tener una aventura de vez en cuando con otra mujer. Pésimo, de cabeza al infierno. Y diciendo esas cosas se hace un pecado. Por supuesto, yo no puedo tener conversaciones donde diga esas cosas. En las conversaciones entre amigos, entre primos, entre parientes, en donde se dice como si nada, que los novios pueden tener relaciones sexuales sin estar casados. Pésimo, de cabeza al infierno los novios que hacen eso. La intimidad para el matrimonio, hay que llegar virgen hasta el matrimonio, como siempre fue y como debe volver a ser, tanto el hombre como la mujer. Y si yo en mis conversaciones con mis primas, con mis amigas, con la que sea, digo que los novios sí, que eso está bien, pecado con las palabras, no se pueden decir esas cosas. Siguiente ejemplo que se dice a veces con las palabras, qué desastre de la situación en que estamos. Hay médicos que andan diciendo que el pecado de impureza solo es bueno. Hay psicólogos que andan diciendo que el pecado de impureza solo es bueno.
Hay profesores de los colegios que enseñan más que educación sexual es corrupción sexual, que el pecado de impureza solo con el propio cuerpo es bueno. Qué curioso, Dios dice que eso es malo y manda al infierno. Y perdón que lo diga así, estos tipos saben más que Dios. ¿Quién tendrá razón, estos hombres o Dios? Evidentemente Dios. No, pero ellos saben más que Dios. Dios dice que eso es malo, que eso es un pecado mortal, que el cuerpo propio hay que respetarlo y te vas al infierno si haces ese pecado. Psicólogos, médicos y profesores de los colegios andan diciendo que eso está bien. ¿Quién tendrá razón? No, pero estos tipos saben más que Dios. Bueno, mis felicitaciones, saben más que Dios. En las conversaciones, los últimos ejemplos que puedo dar, cuando en las conversaciones se dice que la planificación y la anticoncepción está bien, que no hay que tener muchos niños, cuanto mucho la famosa parejita colombiana, hay que combatir la muerte a la parejita colombiana. Pésimo, la planificación manda al infierno. El matrimonio es antes que nada, no únicamente, pero sí antes que nada creado por Dios para tener niñitos y muchos niñitos. La gloria de la familia numerosa. Está bien, padre, yo voy a tener muchos, 3, no hace nada con 3. Va a tener 10 o 12, como eran nuestros abuelos, como tenemos que volver a ser. Pero me van a decir, burra, ignorante. Pues que te digan, y Dios te sonríe en el cielo cada vez que te dicen eso. Las cosas como son, el matrimonio, antes que nada, ha sido creado Dios para tener niños y muchos niños, la familia numerosa. El que planifica se va al infierno por más de que esté casado. Y la trampa a veces entre los católicos es pensar que el que está pendiente de la no fertilidad de la mujer, eso se puede usar con libertad. No se puede usar con libertad. Es un voluntario indirecto, no lo voy a explicar todo ahora, pero entre los elementos para que eso no sea pecado es que tiene que haber una causa grave proporcionada para que justifique. Si un matrimonio no quiere tener niños, están pendientes del ritmo, de la no fertilidad, porque es más cómodo, porque cuesta menos plata, porque es menos sacrificio, no tener tantos niños, eso es pecado. Una grave causa económica, tal vez que no tienen trabajo, no tienen ni para comer, o casi, puede ser, y hay más elementos a analizar. O que la mamá puede correr riesgo de muerte, tal vez. Pero si no hay una causa grave que justifique, estar pendiente de la no fertilidad también es pecado. Pío XII lo dijo clarísimamente porque ya de lejos atrás venimos muy mal los católicos con toda esta mentalidad anti-niños, con toda esta mentalidad anti-nacimientos. Entonces tenemos que ser apóstoles de la familia numerosa, al revés. Esos son los pecados con las palabras. Muy relacionado con eso, la educación de los hijos, la educación católica como debe ser de los hijos. Dejamos muchísimo que desear los católicos con la educación católica de los propios hijos. Dios da a un papá y una mamá, antes que nada, ante los hijos, antes que nada para enseñar a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces los hijos hacen cosas malas porque su papá nunca le dijo que eso estaba mal. Entonces hay que enseñar a sus hijos lo que está bien y lo que está mal. Y si les hubieran enseñado, tal vez en muchos casos no hubieran hecho ciertas cosas malas. A veces me dicen los padres de familia, no, pero yo les enseño tal vez más o menos no, hay que enseñar muy claramente lo que está bien y lo que está mal. Para eso es un papá, para eso es una mamá. Y los malos no enseñan más o menos. Los malos enseñan muy bien enseñadas. Las cosas malas no puede ser que los buenos, el papá, la mamá, no, yo les enseño más o menos. Hay que decir letra por letra, lo que está bien y lo que está mal. Hijos, hijas, yo espero ante Dios en conciencia que ninguno de mis hijos vaya a vivir jamás en unión libre. Eso manda al infierno. Yo espero que todos mis hijos en conciencia se casen por la iglesia. Yo espero que todos mis hijos sean conscientes de su deber hasta la muerte en el matrimonio, toda la vida. Si tienen la desgracia de separarse, no se buscan para rehacer la vida a nadie. Yo espero que mis hijos, los varones y las mujeres, no tengan relaciones con sus novios o novias. Yo espero que mis hijos, tanto los hombres como las mujeres, lleguen vírgenes hasta el matrimonio. Yo espero que mis hijos no hagan planificación y tengan toneladas de nietos, toneladas. Para Dios primero y para mí, el papá o la mamá que está hablando en ese momento después. Entonces un católico tiene que enseñar claramente a sus hijos las cosas como son. Y si no, va a tener que rendir cuenta ante Dios. Y si un papá enseña y los hijos no obedecen, bueno,
ya está la libertad de cada uno, pero el papá cumplió o la mamá cumplió. Siguiente tipo de pecado es la ropa, el drama de la ropa. Las damas que andan mostrándose, una dama no está creada para estar mostrándose, eso es indigno de verdad, hija de Dios. Dios les da la verdadera dignidad cuando son buenas hijas y cuando son buenas católicas, entre tantas cosas, cuando no se andan mostrando. Ni poquito, acá dicen, o ni muchito, perdón que lo diga así, acá dicen ser muy mostrona, en Coleman. Ni muy mostrona, ni poco, ni nada. Lo que está mal no se hace ni poco, ni mucho. Una dama si es soltera, tiene un solo dueño, se llama Dios. Una dama si es casada, tiene Dios el más importante y su esposo. Aquí esas modas para andar mostrando están totalmente fuera de lugar, ni poco ni mucho. Ni blusas con escotes, ni camisetas con escotes, ni pantalones o ropa ajustada, ni los chicles, leggings o licras, no se usan. Para hacer deporte, no, para hacer deporte tampoco, una sudadera y una sudadera suelta, las minifaldas, etcétera, etcétera. Y finalmente, las acciones de impureza, que puede ser una persona sola, con su propio cuerpo, usando indignamente su propio cuerpo, el pecado de impureza solo, ya lo dije, o una persona acompañada, todos los desórdenes de la lujuria. Ni lo máximo ni lo mínimo, no se puede hacer nada. Muy bien, vamos a dejar allí por hoy. Dios mediante, mañana avanzaremos con las preguntas que quedan sobre este mandamiento, el sexto de la ley de Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.